Tengo como invitados ya preparados Javier Milei. Vamos a hablar de la economía, del impacto, de lo que significan las nuevas restricciones, pero también el concepto económico de un gobierno que no encuentra rumbo. Javi, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? Un gusto enorme estar aquí. Gracias por venir. No, es un placer, por favor. Acá está el libro de Javier Milei, Pandenomics. Javier Milei, ¿esto fue un análisis de lo pasado o una proyección del futuro? Vos sabés que el libro yo lo publiqué en agosto y fatalmente, nuevamente tuve razón, a pesar, digo, de las amenazas de, por ejemplo, el doctor Pedro Can, que decía quien estaba en contra de él estaba a favor de la muerte, y toda la infectocracia, digamos, de la hijita de Pedro Can también, Luis Cámara, Eduardo López, ¿no? Digamos que perseguían a todos los que decíamos que estaban haciendo un disparate y que esto iba a terminar mal. Lo bueno es que el libro, digamos, vuelve a tomar vigencia, aunque el caso actual es mucho más complicado, ¿no? Ya vamos a hablar de eso. ¿Es sustentable en el corto plazo la economía si de pronto las necesidades políticas del nuevo encierro hacen que se siga emitiendo, Javi? No, no es sustentable bajo ningún punto de vista. Las características que está mostrando en los fundamentals Argentina es propio de una economía que va a explotar. Lo único que tenés incertidumbre es sobre el momento, pero que va a explotar no hay ninguna duda. A ver, lo pongo, digamos, en números. Si vos tomás los números con los cuales estallaron las grandes crisis de Argentina, Rodríguez en el 75 estalló con 14 puntos de déficit fiscal. Sí. Tablita cambiaria en el 82 con 11. Hay que notar esto, la progresión de cada vez más chico. La hiperinflación de Alfonsín estalló con 8. La crisis y la convertibilidad con 7. El año pasado terminamos con 8,8% de déficit fiscal en términos de PBI. ¿Sí? Financiado brutalmente con emisión monetaria y atrapado en el sistema financiero, generando un sobrante monetario monstruoso. Si vos considerás que 8,8 es el déficit fiscal que quedó el año pasado, que además las cosas que quieren gastar de más son 2 puntos más por lo menos, o sea, ir a 11 puntos, ¿con qué lo vas a financiar? Con más emisión monetaria, vas a duplicar la cantidad de dinero. Tenés una base monetaria y media escondida entre Levax y Pases, sí. ¿Sí? Con lo cual en un lapso de 7 a 28 días podrías estar multiplicando por 2,5 veces la cantidad de dinero. Tenés un sobrante de dinero en la economía de cerca de 10 puntos. Es decir, digamos, si vos además esto lo querés corregir con aumento del gasto público, financiado con emisión monetaria, esto vuela por los aires. Es decir, a ver, Guzmán es pésimo, es horroroso, ¿sí? Ahora, ¿es el único? por lo que lo quiere recambiar o lo quiere modificar Cristina Fernández de Kirchner, es para traernos a todo el tren fantasma, pero con los personajes malos de verdad. Con la teoría Kicillof. Claro, exacto. Bueno, ese es el rey de los ignorantes, sí. Jorge Macri, intendente, está en línea. Repercusiones. Ahora les toca a los intendentes. ¿Se podrán llevar adelante estas restricciones? Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, hay preocupación enorme. Has visto las nuevas cifras, ¿no? La curva es bien empinada. Hoy el gobernador dijo, no es una ola, es un tsunami. Dame tu impresión sobre las medidas y fundamentalmente sobre si es posible hacerlas cumplir y si esto creen ustedes que puede tener algún éxito. Bueno, primero la verdad es que el gobierno de la provincia de Buenos Aires y en este caso el nacional también han definido planes o decisiones o medidas que no han consensuado con los intendentes, simplemente las informan. Así que nuestra chance de hacer cumplir es relativa en función de que no ha habido un acuerdo previo y va a requerir un esfuerzo grande también de la provincia de Buenos Aires. A mí me parece que hay algo que me parece que está como desordenado. Hay un orden que está invertido. En lugar de trabajar en que la enfermedad no siga creciendo, siempre estamos viendo cómo volvemos a cerrar. Y nosotros lo dijimos ayer en un comunicado del Grupo Dorrego, que nuclea ya 21 intendentes de la provincia de Buenos Aires, gobernamos para 4,5 millones de personas en la provincia de Buenos Aires, es mucha gente, que cualquier plan que limite las actividades, pero que no tenga al mismo tiempo mucho testeo, identificación y aislamiento y vacunación, va a fracasar.
Los países más ordenados del mundo han definido un lockdown, prácticamente se han cerrado durante un tiempo, pero si eso no fue acompañado de mucha vacunación, el sistema fracasa. Entonces lo que estamos viendo es que acá siempre se opera sobre la solución fácil: cerremos. Y se ha fracasado en lo relevante, que es testear, aislar y vacunar. Y ayer nos pusimos... Sí, perdón. No. Antes que me cuentes la posición, acá veía que Javier Milei asentaba con la cabeza. Pero es que sí, porque ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Es que efectivamente es así. La lógica para combatir la pandemia, te diría que tiene una pata del sector privado y una pata del sector público. Es decir, si vos tenés Estado, además ese Estado es Estado de Bienestar, y además de ser Estado de Bienestar se ocupa de la salud, se tiene que hacer cargo de algunas cosas. Entonces, ¿cuál es la pata del sector privado? La pata del sector privado es la responsabilidad social, ¿sí? Digamos, la higiene, el distanciamiento social, los protocolos. ¿Para qué? Para bajar la probabilidad de que se transmita el virus. O sea, es el rol esencial que tiene el sector privado. Ahora, después viene la responsabilidad sobre el sector público, que es mucho testeo para remover rápidamente la gente del sistema para que baje fuertemente la cantidad de gente que está infectando, y mucha vacunación. ¿Para qué? Para que la cantidad de susceptibles baje fuertemente y eso te aplane el pico, ¿sí? Y no te colapse el sistema de salud. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Para vos hacer esto necesitas que se gaste mucho en testeos y que se gaste mucho en vacunación. Y este gobierno de chorros, porque esa es la realidad, es un gobierno de chorros, o sea, primero no testeó porque no quiso dejar de robar. No olvidemos el caso de cuando Chile quiso ir a una compra conjunta con nosotros para que salga más barato y sin embargo el gobierno no la aceptó. ¿Por qué? Porque era una licitación internacional y transparente y con eso no podía robar. Y ahora, digamos, como hemos contaminado nuestro prestigio internacional, nadie nos quiere vender vacunas. Es más, nos llegan a querer regalar vacunas si no la quieren. ¿Por qué? Porque si te regalan no hay coima. Entonces, en ese concepto, no vacunamos, no testeamos. Entonces, como el Estado no cumple esa función que supuestamente debería cumplir como seguro, que no hace, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Te compensa por el otro lado, te hace torta el sector privado, te lo restringe. Y claro, y eso genera otros problemas. Aparece Guzmán y dice, ojo, pará un poquito, porque si se me derrumba la actividad, si además tengo que dar IFE, si tengo que dar ETP, si tengo que empezar a dar un montón de subsidios más, y además tengo que poner las cuentas fiscales en orden, no me cierran. Entonces estalla. Les decía al principio en el editorial que hay mucho nerviosismo en el Instituto Patria. De nuevo, miran a Olivos, ahí está Alberto aislado, y no ven reacciones. Están exigiendo urgentemente ayuda económica. Esto no se sostiene sin ayuda económica. Cristina está furiosa con Guzmán. El miedo, solo queda el miedo. El miedo a la pandemia, el miedo a los números. La política del miedo. Bueno, la política del miedo tiene dos facetas. Una con el miedo propiamente dicho y otra es con el avance totalitario de, digamos, si vos tenés gobernantes con preferencias totalitarias. ¿El miedo por qué? Porque si hay algo que no pudo resolver el ser humano a lo largo del tiempo, ¿qué es? El miedo a la muerte. Es decir, siempre en todo está el miedo a la muerte. Sí, el eje central de la existencia humana es el miedo a la muerte. Entonces, ese es el primer punto. Y digamos, después de las distintas pestes, en especial la peste negra y todo eso, digamos, la gente le tiene un poco de miedo a la peste. Y esto entonces Pero ahora... Javier, hoy hay encuestas que dicen que la gente le tiene más miedo al hambre, a la economía, que a la peste. No, eso estamos de acuerdo. Acá, hoy, eso ahora. Estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque este gobierno hizo todo mal. En su negligencia, el año pasado mató 30.000 personas por mal manejo de la peste, por decirlo de alguna manera. ¿Y por qué, digamos, después trabajan sobre la idea del miedo? ¿Cómo trabajan? Porque esto está en Foucault, 1975, Vigilar y Castigar. El miedo, digamos, o sea, él en el capítulo 13, la disciplina, te marca todo el lineamiento del biocontrol. Y el biocontrol, sumado a Foucault 77, que es el control sobre la psiquis, es lo que permite el avance sobre las libertades individuales. Y el primer tubo de ensayo se hizo en Argentina. Se llamó Formosa. Y a pesar de ser una sociedad fuertemente esclavizada, con un claro señor feudal, sí, con 70% de empleados públicos, aún así hubo una revolución. Sí, de todavía dudoso resultado.
Bueno, Y Fran sigue gobernando. está bien, pero quiere decir que si quiere seguir insistiendo en esta idea Bueno. de avanzar hacia un sistema totalitario, puede que los argentinos reaccionen. Y Kicillof, ese sistema totalitario, le gusta. Y a Cristina también. Y a su monje negro también. ¿Viste el comunicado del Fondo Monetario Internacional de hoy? Digamos, donde plantea claramente que ha tomado nota de la diferencia de criterio que hay en el gobierno argentino sobre pagar o no pagar. A ver, el tema es el siguiente. Los créditos de facilidades extendidas, digamos, al que debería aplicar Argentina para poder retirar los plazos, ¿sí? No existen los plazos en los que el kirchnerismo quiere. Punto 1. Punto 2, que esto es más grave. Para poder acceder a un crédito de facilidades extendidas, vos tenés que ser sostenible. Sostenible es que puedas pagar, sustentable, y que ese programa sustentable sea sostenible socialmente. ¿Cuál es el problema? Que vos para pagar necesitas tener superávit primario en Argentina de por lo menos 3 puntos del PBI. Estamos 7 puntos abajo. No da. Y si no haces un ajuste, esto explota. Por eso te dice la secuencia de todas las crisis de Argentina. Si lo haces también. Bueno, es que si lo haces también, ¿sabes por qué va a explotar? Porque cuando vos generás el ahorro, para que no sea recesivo, un plan de ajuste tiene que tener una contrapartida de inversión. Y la realidad es que los políticos argentinos no tienen ningún tipo de credibilidad. Por lo tanto, digamos, y este gobierno menos, por lo tanto no va a tener contrapartida de inversión y además se te va a derrumbar la actividad económica. Vayas por donde vaya, ya está, digamos, mira, yo ayer en una charla con Cristina Pérez decía, esto ya no es una sabana corta, esta es una servilleta corta.